cordial saludo para todos y todas. Me presento, mi nombre es José Manuel Cáceres. Yo soy ingeniero mecánico y actualmente estudiante de la maestría en TIC para la educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. En esta presentación te voy a contar la historia de la evolución de las TICs aplicadas a la educación. Entonces empecemos. Voy a introducir la presentación con estas palabras de Hernández que me parecieron muy interesantes. El impacto de las TICs dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes cambios respecto a forma y contenido. El efecto ha sido masivo y multiplicador, de tal forma que el sentido del conocimiento ha calado en la sociedad en general y una de las grandes implicancias y modificaciones es la educación. Empezamos hablando de las TICs, que más adelante les voy a explicar a detalle en qué consisten, pero que para nadie es un secreto que han revolucionado el mundo, tanto socialmente, laboralmente, económicamente, y incluimos la educación. En esta presentación nos vamos a enfocar en la educación. ¿Qué temas vamos a tratar? Entonces, vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a introducir con algunos conceptos iniciales. Muchos o muchas que ven este contenido se preguntarán qué son las TICs, qué son las tecnologías educativas. Vamos a iniciar con estos temas. Luego vamos a dar una breve historia del uso de las TIC en la educación y una breve historia de las webs. Por ahí han escuchado web 1.0, web 2.0, 3.0, pero realmente la mayoría no sabemos qué son. Entonces vamos a profundizar un poquito en ello. Luego vamos a hablar de tecnologías emergentes, un tema muy interesante, a veces un tanto controversial, porque dicen que lo que dijo Einstein puede cumplirse, que ahora en algún momento seremos dominados por las máquinas. Entonces, pues, vamos a ver. Luego vamos a hablar específicamente de una tecnología que ha favorecido mucho el desarrollo educativo, que es la evolución de los computadores. Cómo aparecieron los primeros computadores, su historia y cómo han afectado a la educación. Finalmente vamos a mostrar las referencias de este trabajo. Iniciamos con TICs. ¿Qué son TIC? Pues sus siglas TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Si ustedes se fijan aquí en esta imagen, estamos observando que el planeta hoy está interconectado. Entonces, esto gracias a las TIC, tecnologías de la información. Es decir, que compartimos información de manera muy sencilla. Si usted le pregunta a alguien que vivió en los años 40, en los años 50, esto no era posible. Las comunicaciones eran más complejas. Entonces, las TIC han generado un cambio, una evolución en la sociedad, que más adelante vamos a ver cómo ha cambiado. En cuanto a las tecnologías educativas, las TIC enfocadas en la educación, para citar algunos ejemplos, por ejemplo, el ordenador personal, las pizarras digitales, las tabletas, la creación de hardware y la creación de plataformas para montar contenido. Estas son las tecnologías educativas. Bueno, solo algunas de ellas. ¿Qué quiere decir tecnologías educativas? Pues aquellas tecnologías que están enfocadas en la educación. Cabe aquí resaltar que pues las TICs son algo global, que no hay una tecnología que sea explícitamente para un tema. Bueno, algunas plataformas, hardware especializadas en cierto campo, pero si hablamos de pizarras digitales, de tabletas, de ordenadores, todas estas tecnologías sirven para muchos campos. Entonces, las tecnologías educativas abarcan gran parte de las TICs. A continuación, vamos a hacer un corto resumen sobre la historia del uso de las TIC en la educación. Me pareció interesante que Vidal 2006 considerara que en los años 50 fueron como el punto clave en la evolución de la tecnología educativa. Ustedes se preguntarán por qué en los años 50. Pues si recordamos, en los 50 veníamos ¿de qué? De dos guerras mundiales. Para esos años se estaba normalizando el mundo. Entonces, en los años anteriores se utilizaba la tecnología únicamente para la guerra. Cuando veamos los computadores les voy a mostrar que los primeros se creaban era para la guerra. A partir de los años 50 se empezaron a utilizar las tecnologías existentes en la educación. Una de ellas, las videoconferencias. Esas videoconferencias se empezaron a implementar en las instituciones educativas
como herramientas de apoyo a los docentes en el proceso de educación. Luego, en los años 60, ocurre la llamada revolución electrónica, donde estaba el boom de los radios, de la televisión. Entonces ya se empezó a compartir más información. Se empezaron a crear programas radiales, programas televisivos con contenido educativo, no simplemente contenido de entretenimiento, también contenido educativo. Esto favorecía mucho el adquirir conocimientos externos de los que yo aprendí en la escuela o en el colegio. Llegaba a mi casa, encendía la radio, encendía la televisión y podía aprender otras cosas. Para los años 70 se empieza a implementar la enseñanza asistida por ordenador, ya que el desarrollo de los ordenadores estaba avanzando y les adelanto que para el 1971 Intel produjo el primer microprocesador. Entonces, a partir de aquí hubo un cambio gigante porque ya los ordenadores se convirtieron en una herramienta fundamental en el proceso educativo. A comienzos de los 80, la integración de estas tecnologías en la educación resultaba controversial. ¿Y por qué digo controversial? Porque en ese momento como que se estancaron y se conformaban básicamente con lo que ya tenían, ¿sí? Con los medios audiovisuales, la comunicación por el radio, la televisión, y no todo el mundo podía pues tener su ordenador. En todas las instituciones pues no podían tener los ordenadores porque eran bastante costosos. Pero entonces no se estaba investigando sobre la evolución de estas tecnologías referentes a este campo. Esto cambió a finales de los 90. Aquí ya la gente cayó en cuenta, dijo, hombre, tenemos que enfocarnos en lo más importante que es la educación. Una sociedad educada es una sociedad que va en crecimiento. Entonces, a partir de aquí empezaron a enfocar y a dedicar recursos para trabajar en investigaciones sobre las tecnologías en la educación. Aquí también fue un boom porque empezaron a hacer eventos, empezaron a hacer muchas cosas referentes a la investigación. Se motivaba a investigar sobre tecnologías en educación. Y además de eso, pues, el surgimiento de las web, que vamos a ver a continuación. Entonces, si nos fijamos, básicamente desde los años 50 se está prestando mayor atención a las TICs en el ámbito de la educación, por lo que les dije al inicio. Inicialmente estábamos enfocados, bueno, el mundo estaba enfocado en otras cosas que pues la verdad no favorecieron a la humanidad. Vamos a hablar ahora un poco de la historia de las web. ¿Qué es una web? Pues una web es un conjunto de documentos interconectados por hipertexto disponibles en Internet. Entonces aquí algo muy importante, Internet, el lugar donde se alojan todas estas webs, todos estos documentos, toda esta información. Vamos a ver un poco cómo fue la evolución de las web. ¿Cuándo apareció la primera web? Entonces, la primera web, llamada Web 1.0, surge en 1990. Es de carácter unidireccional, es decir, que usted va allí a buscar información. Es como una biblioteca que le ofrece a usted mucha información, pero usted no puede interactuar con esa información. Básicamente sería un depósito de información. Esto cambió en el 2004. En el 2004 aparece la web 2.0, la cual tiene la característica de que se puede intercambiar información. El ejemplo más básico de esto, para que lo entendamos, es el desarrollo de las redes sociales. ¿Qué hago yo en una red social? Pues yo interactúo, intercambio información con otras personas. De hecho, Facebook fue creada en el año 2004. YouTube fue creada en el año 2005. Entonces aquí se dejó la web 1.0 y empezamos en forma en la web 2.0. Luego, para el 2006, apareció la web 3.0. Si nos fijamos, es un corto tiempo, 2 años. ¿Qué tiene diferencia esta con la web 2.0? Que hay mayor interacción. ¿En qué sentido? En que yo puedo alojar aplicaciones dentro de una web. Además, puedo analizar metadatos. Es decir, yo tengo una aplicación y esa web me permite analizar esos datos
de la aplicación, es decir, se enlazan esas dos herramientas. Entonces esto es algo muy útil porque las diferentes webs empezaron a alojar recursos y aplicaciones de otros, haciendo que fuese un poco más completo la experiencia de navegar por la internet. Luego, en el 2016, aparece la inteligencia artificial, la web 4.0. ¿Cómo se caracteriza esta web? Pues porque estamos programando para que la web reconozca al ser humano. Es decir, que pueda reconocer voz, que yo le pueda hablar a un computador, a un celular, a una herramienta tecnológica, que pueda reconocer escritura. En pocas palabras, interactúe con el ser humano. Entonces, aquí pues estamos hablando de inteligencia artificial, de robots, de máquinas que nos ayudan en nuestras labores y yo simplemente estoy dando órdenes mediante la voz, mediante gestos, mediante escritura. Entonces, eso es la web 4.0. Además de eso, que utiliza el contexto. Un ejemplo, el GPS. El GPS surge con la web 4.0, en la cual, así yo no esté conectado, o sea, no tenga conexión a Internet, puedo enviar información a una herramienta tecnológica como un celular. Pues esta web utiliza el contexto, lo relaciona con la persona y envía datos a las herramientas tecnológicas. Ya que hablamos de las webs, bueno, antes de finalizar, se habla de la web 5.0, en la cual el usuario va a tener mayor control de los datos. Es decir, por ejemplo, si usted tiene su correo electrónico y quiere entrar a alguna aplicación, Facebook, Twitter, eh, alguna página web, usted no necesita crear nuevamente su usuario y su contraseña, tampoco necesita escribir nada, simplemente entrelazar los datos de su correo, es un ejemplo, y que puede tener pues control de esos datos en las diferentes aplicaciones que utiliza. Esto está en desarrollo y es lo que vamos a hablar ahorita de las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes son esas tecnologías que van surgiendo, pero decir surgiendo sería error. ¿Por qué? Porque las tecnologías emergentes básicamente son mejoras a las tecnologías existentes. Entonces, aquí Marqués nos propone que mejor hablemos que las tecnologías emergentes promueven el autoaprendizaje. Referámonos a tecnologías emergentes como aquellas que van a promover el autoaprendizaje. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, la telepresencia colaborativa. Se preguntan qué es eso. Pues imagínense que ustedes están en una clase virtual y con esta tecnología que está emergiendo, usted va a poder interactuar con su docente de manera física. Es decir, usted va a poder darle la mano, va a poder verlo al frente. Esta tecnología, telepresencia colaborativa, mezcla la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, las redes 5G y sensores muy avanzados. Por eso es una tecnología emergente. Porque como usted va a sentir a la otra persona, pues muchos sensores van a tener que trabajar aquí. Pero es una gran herramienta en cuanto a, por ejemplo, conferencias virtuales. Cuando usted está viendo una conferencia, es complicado actualmente que usted pueda manifestar sus dudas, que usted pueda preguntarle, profe, espere un momento. Y cuando hay conferencias de muchas personas. En cambio acá usted puede interactuar de manera más íntima con el docente. Tenemos también la computación afectiva. En cuanto a la educación, se está pues en países desarrollados se implementan, se están creando robots que pues enseñen a los niños. Un robot que por ejemplo los padres tienen que salir, tienen que trabajar, entonces mientras tanto pueden dejar este robot con su hijo enseñándole operaciones básicas, cosas matemáticas y demás. Esto es algo controversial porque lo que les decía anteriormente, cuando aparece la inteligencia artificial y a medida que está desarrollándose la tecnología en general, se siente a veces que la humanidad no la está aprovechando de la manera adecuada. Entonces puede prestarse para cosas no deseadas y ese no es el fin.
Otra tecnología emergente es la realidad aumentada. La realidad aumentada es casi como la telepresencia colaborativa. Bueno, casi no. Simplemente usted puede ver en una pantalla que usted está en una selva, está... hace poco vi un comercial en donde una empresa estaba promocionando un producto. Entonces, en un centro comercial tenían una pantalla en la cual se reflejaba usted en una situación específica, es decir, en un lugar específico. ¿Cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual? Como su nombre lo indica, ustedes de pronto en los centros comerciales han ido a esos juegos que les colocan las gafas. Eso es realidad virtual. ¿Por qué? Porque crean un ambiente virtual. La realidad aumentada es esa misma sensación, pero con lugares, con situaciones, con objetos reales. Y la última que destaco es el aprendizaje basado en juegos. Con esto de la evolución de la tecnología en la educación, los juegos son una herramienta clave en el desarrollo de las habilidades en los estudiantes. Actualmente, la educación tradicional es obsoleta. Yo no puedo ir a dar una cátedra a estudiantes como si me la hubiese dado mi profesor de la misma manera, porque los tiempos cambian, todo va evolucionando, entonces debemos mirar estrategias en las que el estudiante se interese y aprenda. A continuación vamos a enfocar el tema en la evolución de los computadores. Como vimos en la evolución de la tecnología referente a la educación, los computadores tuvieron un papel muy importante. Blinder expone que el computador ha permitido nuevas formas de generar y procesar conocimientos, simulaciones y generación de números aleatorios, análisis de series de tiempo e inferencia de modelos, representación de variables con estados finitos, complejidad y sistemas dinámicos. Es decir, que los computadores se han convertido en una herramienta fundamental en el desarrollo de nuestro proceso educativo. En básica primaria, básica secundaria, herramientas para realizar operaciones básicas, pero ya cuando ingresen a una universidad, serán una herramienta para realizar operaciones complejas, modelados, entonces son una herramienta que es un pilar fundamental en el desarrollo de las TICs. A continuación, pues vamos a ver un poco de la historia de los computadores. Si ustedes se fijan en esta definición de Binder, nos habla mucho de números. Y de hecho, se decía que un computador era una máquina, un artefacto para realizar operaciones numéricas. Entonces, si vamos a la historia de los computadores, tenemos que empezar con aquellas herramientas que permitían hacer cálculos. La primera de ellas, en las que todos nos enseñan en la primaria, es el ábaco. Lo tenemos ahí, nos sirve para hacer operaciones básicas. Surgió por allá en el año 500 a.C. en la antigua Mesopotamia y servía para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, operaciones básicas. Luego resaltamos la regla del cálculo. La regla del cálculo, imagínense que es una regla en la cual tienen incrustados diferentes escalas. Entonces, básicamente sería algo así. Surge por allá en 1622. Y esta regla, al tener escalas, permitía hacer operaciones un poco más complejas. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, las tablas de multiplicar estaban ahí en esa regla. Entonces, usted podía hacer multiplicaciones rapidísimo. Pero tenía muchas más escalas, no solo eso. Entonces, era una herramienta muy importante en la arquitectura para realizar cálculos rápidos. Luego, un poco después, 1642, tenemos la Pascalina, que fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Imagínense eso, una calculadora mecánica. Fue inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Pascal. Básicamente, era una calculadora mecánica. Actualmente las que utilizamos todas son digitales. Esta era mecánica y también permitía realizar operaciones matemáticas, las cuales usted ahí movía la ruedita, los engranajes y le arrojaba ciertos resultados. Ahora hablemos en sí de las computadoras. La primera computadora surge, bueno, se dice que antes pues se habían elaborado otros modelos, pero una de las más reconocidas fue la Z1, que fue una computadora mecánica programable diseñada por Konrad Zuse en 1938. Pero miren estas características de esta computadora.
pesaba 1000 kilogramos, una tonelada. O sea, una computadora de una tonelada. Tengamos en cuenta estos datos para más adelante. Tenía 20.000 piezas, una memoria de 64 palabras. Es decir, usted podría simplemente guardar 64 palabras. Y 22 bits. Si hablamos de hoy en día, los computadores más obsoletos tienen 500 gigabytes de memoria. Esta 22 bits. Entonces, una locura. Realizaba sumas en 5 segundos. Por ejemplo, usted la puede escribir 2 más 3. Se demoraba 5 segundos en el resultado. Y las multiplicaciones en 10 segundos. Entonces, si se fijan, era bastante obsoleta. Pero si usted se ubica en ese tiempo, era una maravilla. Luego, otra muy reconocida fue la ENIAC. ¿Por qué ENIAC? De las siglas Electronic Numerical Integrator and Computer. Entonces, esta computadora ya fue electrónica. Esta era mecánica. Es decir, todo su funcionamiento era mecánico. Era como un auto. Los autos son mecánicos. Por eso tenía tantas piezas, por eso pesaba tanto. Cuando usted ya cambia lo mecánico por lo electrónico, se va a ahorrar espacio. Entonces, esta fue la primera computadora electrónica que anteriormente les decía, en estas épocas, miren, 1945, se estaba enfocando los recursos, enfocando el conocimiento en la guerra. Esta computadora fue patrocinada por el ejército de los Estados Unidos, el cuerpo de artillería y el mando de investigación y desarrollo. Inicialmente para la guerra se creó. Pero miren sus nuevas características. En 1.5 segundos era capaz de calcular la potencia 660.000 de un número de 10 cifras. Entonces, cálculos muy rápidos. Podía resolver 5.000 sumas o 300 multiplicaciones en un segundo. Todas estas las utilizaban para descifrar códigos y demás en la guerra. Luego tenemos la UNIVAC, que es parecida a la que mostramos allí en la imagen, y fue la primera computadora comercial. Si ustedes la observan ahí, básicamente nos sirve para hacer operaciones. La memoria pues es reducida, entonces usted no puede guardar mucha información, pero esa fue una de las primeras computadoras comerciales. Es que luego del ENIAC empezaron a investigar más y empezaron a sacar computadoras al mercado. Con respecto a la educación, hasta entonces no se utilizaba este aparato en la educación, se utilizaba para la guerra. Luego empiezan las generaciones de computadoras. Vamos con la segunda generación de computadoras y las características de estas era que eran rápidas y pequeñas porque tenían nuevos lenguajes de programación. Esta generación va de 1959 a 1964. Si observamos en esta imagen, vemos un aparatico que si ustedes desarman, cualquier aparato electrónico que ustedes tengan, lo van a encontrar. Y es un transistor. ¿Para qué sirve un transistor? Pues para transferir energía en un circuito electrónico. Entonces, un aparatito tan pequeño que transmite energía a toda una placa electrónica, pues nos va a ahorrar mucho espacio. Entonces, a partir de 1959 se empieza a utilizar este aparato en la fabricación de las computadoras. La tercera generación va de 1964 a 1971 y se caracteriza por los circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? El nombre lo indica, es un circuito en el que yo puedo compartir información. Generalmente se fabrican de pastillas de silicio y aquí se van a colocar pues muchas partes electrónicas en miniatura. Ustedes no han destapado un celular, un computador y se darán cuenta que lo único que tiene adentro es una placa y en esa placa están todos los elementos chiquiticos. Entonces, a partir de acá se empezaron a utilizar. Entonces, como consecuencia de estos elementos, ¿qué pasaba? Las computadoras eran más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor. Al tener menos elementos mecánicos, pues va a producir menos fricción, va a reducir el calor y requieren menos energía para su funcionamiento. Luego venimos con dos generaciones que las uní aquí, cuarta y quinta generación, que va de 1971 a 1990. Entonces, al inicio de la presentación les hablaba que Intel en 1971
presenta el primer microprocesador de 4 bits. Si nos comparamos hoy en día, ¿en qué generación de procesadores vamos? Vamos en la 13ª generación, ya para la 14. Inició Intel en 1971. Y bueno, ¿qué es un microprocesador? Un microprocesador es como una memoria pequeña que realiza las operaciones. Es como el cerebro de la computadora. Entonces el cerebro ahora va a ser una plaquita muy pequeña. Entonces las memorias con núcleos magnéticos fueron reemplazadas por estos microprocesadores, que pues se fabricaban con chips también de silicio y empiezan a aparecer los computadores personales. ¿Por qué? Porque con algo tan pequeño, pues ya no se requiere tanto espacio. Entonces aparecen los computadores personales. A partir de la sexta generación, en 1990, bueno, cuando aparecen los computadores personales, por ahí a mediados de 1970, ya en el ámbito educativo, pues se estaban utilizando como herramientas en las instituciones. Al menos en la institución había un computador. Pero luego, ya a partir de 1990, que es la sexta generación, aparecen las computadoras portátiles. Estas computadoras pues las podían adquirir los estudiantes. Aparecieron las pantallas táctiles y bueno, luego de eso pues ya conocemos la historia, al menos tenemos un computador en casa y pues generalmente es un computador portátil, que es la última tecnología que se ha venido trabajando. ¿Por qué no hablamos de más generaciones? Porque lo que se ha venido trabajando es en los microprocesadores, en las memorias, en las tarjetas gráficas, en los discos de almacenamiento, que son elementos del computador. En eso es en lo que se ha venido trabajando y la tecnología está avanzando. Pero en sí el computador desde los 90 ha tenido una apariencia similar. Un portátil, como lo conocemos. Cada marca tiene pues sus diferencias, pero básicamente esa es su estructura base. Entonces, esa es la pequeña historia de los computadores. Vemos como en la educación surgen a medida que se desarrollan estas tecnologías. Como les dije, luego de la controversia de los 70, de los 80, que nos habíamos estancado en la investigación de las TICs referentes a la educación, pues luego con los computadores portátiles ya en la educación, pues fue una herramienta fundamental porque cada estudiante podía tener un computador en casa para complementar la información. Muchas gracias por haber visto este video, espero hayas aprendido algo. A continuación te dejo las referencias de la información suministrada.